Bienvenidos nuevamente a tu programa Casa para Todos. Hemos estado hablando sobre la necesidad de vivienda de muchos peruanos y la situación de vulnerabilidad en la que viven frente a los desastres y fenómenos naturales. También hemos conocido sobre las viviendas sociales y cómo estas se presentan como una alternativa de solución para el acceso a la casa propia de muchas personas. Hoy analizaremos cuál es la importancia del acceso a la vivienda formal en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Precisamente de esto se trata el siguiente informe. Adelante. La casa propia es el sueño de muchos, sin pagar alquileres y esforzándose para pagar un bien que al final del día continuará en sus manos y más adelante serán herencia de sus hijos y nietos. Un sueño que además de ser una meta personal, es un importantísimo proyecto para asegurar el desarrollo urbano sostenible, eliminar la desigualdad y reducir la pobreza en el Perú. La vivienda social cumple entonces un rol más que importante para el desarrollo social, ya que garantiza el cumplimiento del derecho de todos los peruanos a una vivienda adecuada. Una vivienda que asegure también el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, además de ser estructuralmente fuerte y resistente. Y es que casi 1 millón de peruanos en la capital residen en viviendas con un alto nivel de riesgo a caer frente a un inminente sismo. De acuerdo al Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana del 2022, son específicamente 928.000 ciudadanos los que se mantendrían vulnerables frente a cualquier amenaza de la naturaleza por no habitar en una vivienda segura. Uno de los problemas al que más nos enfrentamos al momento de adquirir una vivienda digna es el factor económico. Con el boom inmobiliario, los precios de las casas y departamentos se han disparado en los últimos años. De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción, de septiembre del 2022 a febrero del 2023, los precios de los inmuebles se incrementaron un 4,3% y se espera que continúe aumentando en los próximos meses. Este panorama no hace más que dificultar el acceso de una gran cantidad de peruanos a una vivienda digna y segura. Por ello, a través de la vivienda social, el Estado, juntamente con el sector privado, buscan erradicar cualquier tipo de peligro o riesgo al que miles de familias peruanas pueden quedar expuestas al vivir en una vivienda insegura. ¿Y de qué manera le afecta vivir a usted en una vivienda alquilada? Me afecta bastante porque ahorita, como todo está caro, pagarle alquiler, o sea, uno mensualmente saca las justas para pagar la luz y el agua y para la comida, como que no me alcanza. Entonces, en la verdad, la familia afecta bastante, que no alcanza ni para el almuerzo. ¿De qué manera le afecta vivir en una vivienda alquilada? Pues estoy pagando en vano en lugar de hacer una inversión para comprar una casa. ¿Y por qué no adquiere una casa propia? Porque los mecanismos de acá para el crédito a las personas de la tercera edad cada vez son más limitados. Sí, porque pagamos mensualmente un monto que algunos, si tuviéramos nuestra casa propia, ahorraríamos para comprar nuestro alimento. Y es que en efecto la garantía de que un inmueble será suyo y que prevalecerá en los años gracias a los fuertes cimientos construidos motiva las fuerzas de cualquiera, pues la adquisición de la vivienda propia no solo se trata de un terreno a su nombre, sino de una serie de beneficios que acarrea su compra. Tener una vivienda propia da no solamente estatus a nivel social, sino también da un acceso a múltiples situaciones, por ejemplo, acceso crediticio. Muy aparte de la comodidad y tranquilidad, la vivienda propia posiciona a los que la adquieren como agentes atractivos y activos para las entidades financieras, garantizándoles futuros créditos para proyectos y planes a mediano plazo. Sí, ahora me siento feliz, compré mi casa. Antes estaba viviendo alquilado por ahí por Víctor Raúl. Hasta que llegó Siembra del Valle y ya compré mi casa acá. Y se vive tranquilo por acá. Se ve mejor, más cerca de mi trabajo. Alcanzar el sueño de la casa propia a través de la vivienda social es posible y conlleva toda una serie de beneficios que prometen mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
Bien, ahora analicemos otro aspecto de la importancia de la vivienda en el desarrollo y el bienestar de los peruanos con nuestra siguiente entrevista. Veamos. Buenas tardes con todos, estamos en Casa para Todos, en entrevista con el arquitecto José Miguel Victoria. Muchas gracias por su tiempo, arquitecto, bienvenido. Gracias por la invitación, Sol. Gracias, un honor. Cuéntenos para comenzar, ¿por qué es que Lima necesita, o ya ha necesitado, ¿no?, desde hace mucho tiempo, un plan de crecimiento, un plan de crecimiento urbano? Bueno, se ha intentado desde hace 60, 70 años planificar las ciudades y han habido herramientas que han ayudado en algunos momentos a organizar y ordenar mejor el crecimiento de la ciudad. En el camino del desarrollo de este neoliberalismo, producto de los cambios a partir de los años 90, se ha abandonado todo lo que ha sido la planificación progresivamente. Desaparecieron los institutos de planificación a nivel urbano general que había en todo el Perú y la ciudad comenzó a crecer como ha ocurrido según los intereses de determinados grupos, ¿no? Usted ve que los principales grupos de interés tienen que ver con desarrollo inmobiliario, gestión inmobiliaria privada y el tráfico de tierras que sigue funcionando de manera muy extensa en todo el Perú, ¿no? Todos aquellos que por necesidad tienen que autoconstruir, les cuesta años, ¿no? 20, 25, 30 años consolidar su vivienda, ¿no? Porque no tenemos una oferta suficiente de vivienda digna para los sectores que están en la parte más baja de la pirámide de ingresos, ¿no? Sin embargo, ahora la Municipalidad de Lima hizo público el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2040, es un documento muy reciente. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre el documento? El documento es un documento interesante que tiene muchas herramientas valiosas que podrían tener algún tipo de éxito en su momento. No es la suma de todo lo que se trabajó previamente, ¿no? ¿Qué rol puede tener una municipalidad en la planificación urbana, ¿no? Porque también está el tema de cuál es el rol del Estado, el Estado central, ¿no? Del Ejecutivo, ¿cuál podría ser el rol de una municipalidad? Hay el trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades provinciales. Se está trabajando, recién tenemos, aparte de Lima, solamente 2 ciudades, Chiclayo y Arequipa, que tienen lo que es el Instituto Metropolitano o de planificación o planeamiento, y eso es un trabajo que hace falta hacer en otras 7, 8 ciudades, 5 o 6 ciudades más que están al borde del millón, que ya son de metrópolis. Y todo ese trabajo es un aprendizaje de cómo, porque hay ciudades muy diversas, ¿no? Hay ciudades que tienen suelo urbano disponible, hay otras ciudades como Cajamarca, donde todo es propiedad privada. Hay todo un tema de desarrollo de todo lo que es la gestión de suelo, ¿no? Hemos trabajado estos últimos años para un programa nacional de suelo urbano para capturar suelo, justamente para poder desarrollar vivienda social y proyectos de mejoramiento urbano. Otra parte de la realidad en la que vivimos es que el hecho de que muchos peruanos autoconstruyen sus propias casas, ¿no?, de manera informal. ¿Cómo entiende usted ese fenómeno? ¿Cómo se genera? ¿Por qué es que tenemos esta realidad acá casi de manera unánime, ¿no? Casi la gran mayoría de casas son construcciones informales. Tenemos, sí, ciudades con 70, 80% de construcción informal, y el tema central es que el Estado desde hace muchos años no ha podido cubrir esa demanda. No existe la oferta suficiente para atender esos espacios. ¿Cuáles serían esos riesgos que se corren por construir viviendas en lugares que no están facultados para esas construcciones? Bueno, lo más grave son que están situados en lugares de riesgo de desastres climáticos. Estamos hablando de huaicos, quebradas con lluvias, piedras, taludes inclinados de altísima pendiente. Problema de cimentación seria porque no tenemos suelos que sean, digamos, de cierta resistencia, ¿no? Se construyen laderas de arena, se construyen lugares con agua, que presencia de agua y pantano. Entonces la cantidad de riesgos son enormes y además ha empeorado el manejo técnico en la autoconstrucción, ¿no? Si vemos autoconstrucción de hace 30, 40 años, veíamos ladrillo quincón sólido en los muros portantes.
los que llevan el peso de las losas y el peso de los pisos subsiguientes. Ahora vemos en todos lados que se ha introducido el pandereta, que es un ladrillo hueco para tabique. No tiene capacidad portante y sin embargo se hacen las ampliaciones. El primer piso ha sido de ladrillo sólido King Kong y los segundos pisos son unos panderetas frágiles que además tienen muy poca estructura de concreto y la calidad de la construcción es muy mala, ¿no? Interesante lo que estamos conociendo hasta el momento, ¿verdad? Bueno, regresamos luego del siguiente corte. Emisión de hoy en Casa para Todos. Ahora nos toca hablar sobre la vivienda social, pero como parte de una estrategia de desarrollo urbano en las distintas regiones de nuestro país. Y para hablar de eso les presentamos el siguiente informe. En nuestro país, el caos es el pan de cada día. La falta de presencia y fiscalización de las autoridades ha generado que nuestras ciudades crezcan en el más absoluto caos. La ciudad de Lima ha crecido sin planificación urbana. Las autoridades no han sido cuidadosas al determinar dónde es que se puede construir. Y por esa razón, miles de compatriotas viven en zonas vulnerables ante desastres naturales o en lugares donde por diversos motivos no es recomendable habitar. Lo más grave son que están situados en lugares de riesgo de desastres climáticos. Estamos hablando de huaicos, quebradas con lluvias, piedras, taludes inclinados de altísima pendiente, problema de cimentación seria porque no tenemos suelos que sean, digamos, de cierta resistencia, ¿no? Se construyen laderas de arena, se construyen lugares con agua, de presencia de agua y pantano. Entonces la cantidad de riesgos son enormes y además ha empeorado el manejo técnico en la autoconstrucción, ¿no? Las viviendas informales o autoconstruidas son la respuesta de muchos peruanos ante la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades. No obstante, cabe preguntarse si es factible detener este crecimiento desordenado y avanzar hacia una planificación urbana adecuada. En este sentido, la vivienda social podría ser una alternativa. En junio del 2021 se aprobó la ley número 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley DUS, la cual consolida por primera vez la regulación sobre acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano. Hay un montón de mecanismos interesantes, ¿no? Hay, aparte de la ley de plusvalor, que generaría recursos para poder hacer infraestructura y para poder dar servicios, mejorar calidad ambiental. Esta ley plantea incentivos en parámetros urbanísticos y edificatorios para el desarrollo de viviendas de interés social, en nuevos proyectos de habilitación urbana residenciales o proyectos edificatorios de vivienda multifamiliares o conjuntos residenciales que se desarrollen en suelo habilitado en todo el país. Además, de acuerdo con esta ley, los planes de desarrollo urbano deberán prever que un mínimo del 10% del área total a habilitarse con fines residenciales será destinado a la vivienda de interés social.
Estas pautas a su vez son recogidas por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, el cual plantea la necesidad de reducir la informalidad en la ciudad a través de un plan de vivienda social con equipamientos y servicios. Asimismo, este documento evidencia cuáles son los distritos de la capital que conocen el mayor déficit habitacional. Se trata de Santiago de Surco, donde hay un déficit de 29.500 viviendas, seguido de Cercado de Lima y La Victoria, con un déficit de casi 12.000 viviendas en cada uno. Tenemos un déficit anual de vivienda de 100.000 viviendas, de hogares que no tienen vivienda y que tienen que alquilar o subarrendar, ocupar espacio con los padres. Hay crecimientos en las viviendas populares, donde vas creciendo con tus hijos arriba y cada vez más peligroso, ¿no? Porque, como vimos, se tienen estas condiciones de construcción, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo que hacer que toma digamos, un esfuerzo de todos. Para satisfacer la demanda de vivienda en el Perú, se requiere de una normativa urbanística adecuada y uniforme que facilite tanto el crecimiento ordenado de las ciudades como la ejecución de proyectos de vivienda social. Sin embargo, nuestra realidad es muy diferente. En el Perú existen 1.678 municipios distritales competentes para otorgar licencias de habilitación urbana y edificación. Sin embargo, solo el 30% de estos cuentan con planes de desarrollo urbano. Ha habido congresistas que han ganado votaciones máximas en el Congreso porque el partido, con muchos alcaldes a su favor, permitía construir y ocupar, laderas de inaccesibles. Pones tu banderita de tal partido y tu alcalde te autoriza automáticamente la posesión, ¿no? Entonces, ese manejo clientelista político que viene de muchos años atrás y que se ha consolidado de nuevo en muchos sectores, ha permitido que se ocupen espacios que son muy, digamos, riesgosos para los mismos ocupantes. La informalidad está en todos lados y es una de las razones que impiden a los peruanos tener acceso a una mejor calidad de vida. Asimismo, según un estudio de Grade, entre el 2007 al 2016, el nuevo suelo urbano formal solo alcanzó un crecimiento del 6%, es decir, más del 90% de la expansión urbana nacional es de carácter informal. Ciudad significa convivencia, compartir, habitar juntos. Ese es el verdadero sentido de la ciudad y es aquello a lo cual debemos regresar y para lo cual una vivienda social digna es un componente esencial, ¿no? La planificación urbana en nuestro país ha tenido impactos muy limitados. Sin embargo, debería ser una prioridad para las autoridades del Ejecutivo, pero también las municipales, establecer lineamientos y ejecutar acciones que permitan responder al déficit de vivienda y a la necesidad de ordenar el crecimiento de nuestras ciudades. Es importante la planificación al momento de plantear el desarrollo urbano en nuestras ciudades. Ahora sigamos con la segunda parte de nuestra entrevista de hoy en Casa para Todos. Escuchemos. En esta realidad, ¿cuál podría ser entonces el rol que podría tener el impulsar programas de vivienda social para el desarrollo ordenado de una ciudad? Se tiene que hacer todo el trabajo de gestión, ¿no? Hay un montón de mecanismos interesantes, ¿no? Hay, aparte de la ley de plusvalor, que generaría recursos para poder hacer infraestructura y para poder dar servicios, mejorar calidad ambiental, construir vivienda social con más subsidiada para poder llegar más abajo, ¿no? Porque un tema central es que no podemos atender el quintil más bajo, ¿no? El quintil de pobreza más bajo es inaccesible casi, ¿no? O sea, no se puede. El subsidio es pequeño para el costo y tiene que ser una vivienda de 28 metros, 30 metros en un terreno que no vale nada. ¿Qué salida se podría tomar para hacer que los programas de vivienda social estén al alcance y sean accesibles a las personas que más los necesitan, ¿no? Para entendernos, primero hay que entender la lógica como se está operando, ¿no? Hay algunos proyectos muy grandes de terrenos del Estado que están listos, disponibles para hacer grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? O sea, el origen de todo esto es que la mirada
del Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, siempre ha sido desarrollar un mercado inmobiliario formal, y eso va de la mano con intereses de particulares y privados, de las gestoras y promotoras inmobiliarias y las grandes constructoras, ¿no? Igualito que hay intereses contra estas normas nuevas que generan cambios de paradigma en la gestión inmobiliaria y en el manejo de suelo, ¿no? Hay un mecanismo, ¿no?, que es el operador público de suelo, uno de los mecanismos que está en la nueva ley, la Ley DUS, Desarrollo Urbano Sostenible, y hay una serie de mecanismos interesantes que están ahí, pero que necesitan toda una manera de hacer nueva, donde tienen que incorporarse a nuevos actores que sí sean capaces de establecer estas nuevas rentabilidades que generarían estos proyectos que son distintos, ¿no? Los promotores inmobiliarios clásicos y grandes están acostumbrados a una manera de hacer, y todo aquello que sea novedoso les va a costar, les cuesta mucho, ¿no?, transformar esa mirada, ¿no? Y hace falta todo un trabajo, pues, con las pequeñas y medianas constructoras. Una cosa más seria que está pasando con las ciudades, si lo ves en todas las ciudades pequeñas, si lo ves en Lima y en las zonas populares, es que se imita la forma de vida de los sectores medios y altos, ¿no? O sea, se desarrollan condominios cerrados, todo se militariza y se pone fuera del barrio, ¿no? La ausencia de barrio, la ausencia de continuidad de la ciudad, la ausencia de, digamos, de centralidad y de espacios compactos, de vida comercial, usos mixtos que están en las normas actuales, todavía no se dan, ¿no? Todavía tenemos una ciudad que está fragmentada en zonas residenciales y zonas centrales muy alejadas, periferias que son de muy poca capacidad comercial y productiva. Entonces, la ciudad se vuelve una ciudad muy extensa y extensa cada vez más, donde el costo de moverse y trasladarse toma muchísimas horas. ¿Qué tendría que pasar para que justamente los proyectos de vivienda social puedan ser un factor que contribuya, ¿no?, al desarrollo de una ciudad ordenada, que contribuya a la economía de la gente, ¿no? ¿Qué pasos habría que dar? Es un ordenamiento general de todas las normas y todas las formas de hacer de las municipalidades provinciales, el Ministerio de Vivienda. O sea, hay un consenso que establecer, ¿no? Poner en agenda pública el interés real de la vivienda social y la vivienda accesible para todos, y esa manera de hacer, todo el mundo tiene que ponerse en las pilas para aportar su parte, ¿no? El Colegio de Arquitectos, los diferentes colectivos y actores que participan de esto, tienen que ser todos juntos trabajar para poder hacer esta transformación, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hacen falta rehacer una mirada distinta, donde la ciudad tenga componentes de intercambio, interacción, donde hay oportunidades para que haya vivienda social en todos los barrios y oportunidades de generar intercambio, ¿no? Estamos muy lejos de países como europeos, como Holanda y otros, donde en un edificio conviven todos los niveles económicos, ¿no? Es son utopías, pero utopías que nos invitan a pensar más allá, ¿no? A proyectarnos a qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Cómo queremos construir una ciudad. No entendemos que la ciudad es uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿no? Ahora sí, llegamos al final de la edición del día de hoy, pero si te has quedado con dudas o te gustaría saber más sobre un tema en específico, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales, donde nos puedes encontrar como Casa para Todos en Instagram, Facebook y TikTok. Nosotros nos vemos en nuestra próxima edición aquí en Casa para Todos.